32:25. Dice: pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, por lo cual vino la ira contra él, contra Judá y Jerusalén. Ok, Ezequías tenía un propósito. Dios le dijo antes de morir: ordena tu casa. Y Ezequías había hecho muchas reformas, había atendido problemas tal vez graves dentro de la nación, y él lo tenía que resolver. Era una cuestión de resolver problemas, establecer nuevas cosas. Fue un gran reformador, fue un buen rey, pero al final de sus días él desatendió a lo que Dios le dijo bien claramente. Dios le extendió 15 años más, pero él dice que se enalteció su corazón, se llenó un poco de orgullo, y eso delante de Dios causó algo que después Dios dice: va a venir un juicio, va a venir una consecuencia por eso, Ezequías. Y bueno, la consecuencia era que ellos iban a ser tomados después por los babilonios. Pero Dios le dice algo más a Ezequías. Le dice: esto no va a pasar en tus días, va a pasar con tus sucesores, con tu descendencia. Va a ocurrir esto que te estoy diciendo. La sentencia, o sea, el castigo era que ellos iban a caer bajo el dominio de otro gobierno, los babilonios. Y quiero hacer la introducción sobre esto para continuar, que nosotros importa mucho lo que hacemos, el pasado. ¿Qué hiciste hasta ahora? Miramos hacia atrás, hacemos una retrospectiva de nuestra vida hasta ahora. Y justamente de ahí nació también un poco este tema, porque realmente cuando vamos a hablar y a compartir la palabra, tiene que haber algo que esté en tu corazón, no solamente una información. Y en estos días encontré una foto en mi casa. Encontré una foto, estaba caída en el suelo, agarré la foto, y era una foto de muchos años atrás, donde todavía éramos mitaí nosotros. Imagínense que hace mucho, ¿verdad? Y en esa foto eran unas vacaciones de mi familia. Estaba el auto de antes de la familia, que era un Chevrolet Caravan. No sé si algunos conocen ese modelo. Algunos conocieron lo de ese vehículo. Era un Chevrolet Caravan color granate, así, tipo Bordeaux. Así. Y bueno, era una foto de las vacaciones que teníamos nosotros en Piraneta, en el famoso lugar, Casa de Retiro Shalom. Nosotros nos íbamos ahí, nos quedábamos muchas semanas, a veces hasta un mes, y eso nos quedábamos ahí en la familia, en las vacaciones. Y visto las fotos ahí, mis hermanos más pequeños, Carlito, Leli, eran todavía súper chicos todavía. Eran como mis hijos por ahí. Y me vino un recuerdo de esas épocas. Pero también empecé a mirar y dije: ¿cuántas cosas ya pasamos? ¿Cuántas cosas ya hemos pasado y hemos aprendido a lo largo de los años? Importante mirar qué pasó en tu vida, porque eso también tiene influencia en lo que hoy estás viviendo. Y lo que hoy estás viviendo, tus decisiones de hoy, lo que vos haces hoy, tus acciones de hoy, van a marcar tu futuro. Entonces, qué interesante es lo que también vemos en la vida de Ezequías, que él hizo lo bueno, pero en ese momento, cuando él tuvo que tomar una acción, él tenía que obedecer a Dios, sus decisiones también marcaron su futuro. Y es tan importante eso. ¿Qué determina, cómo determina las decisiones que tomamos hoy? ¿Cómo va a afectar a tu futuro? Decía una película famosa, hay una frase
le decía un general romano a su ejército y le decía: soldados, hoy nos vamos a enfrentar a una batalla contra el ejército tal, ¿verdad? Y decía: recuerden siempre esto, que lo que ustedes hacen hoy aquí, esto va a tener un eco por la eternidad. Wow, esa frase es memorable. Lo que hagas hoy va a tener un eco en tu futuro. Y qué interesante la vida de Ezequías, otra vez volviendo a él, que los reyes en aquella época, si nosotros estudiamos los reyes, crónicas, todos esos libros, vamos a ver varias historias de diferentes reyes, pero vemos que ellos marcaban su generación. Decía, un rey hacía lo bueno delante de Dios, otro rey hacía lo malo delante de Dios, pero eso marcaba las consecuencias que venían sobre la nación, sobre sus casas. Era fuerte. El que hacía mal traía una consecuencia de castigo. El que hacía bien traía bienestar, traía avivamiento. Entonces es muy importante lo que nosotros determinamos, lo que nosotros decidimos. Si vamos a cumplir y vamos a obedecer la palabra de Dios, vamos a obedecer la voluntad de Dios, si vamos a ir y a vivir por el propósito de Dios. La vida de Israel está marcada también por tragedias, por consecuencia de malas decisiones de sus gobernantes, que vemos en la Biblia, lo que está registrado. Ezequías entonces fue un gran reformador, obedeció a Dios, resolvió los problemas del momento, lo que pasaba, ¿verdad? Él tenía que resolver, era bueno para eso, pero hay poca evidencia de que él planificaba el futuro. Esa es una debilidad que tuvo Ezequías. Él resolvía los problemas, acá hay que restablecer esto, hay que establecer esto. Y era un buen gobernante, pero dice la palabra que no fue un buen planificador del futuro, de lo que le iba a sobrevenir, lo que iba a venir después. Entonces no hizo mucho, Ezequías no hizo mucho para asegurarse de que sus reformas tuvieran efecto duradero. Eso es interesante porque él hizo grandes obras y transformaciones, o sea, reformas. ¿Y qué pasó? Durante su reinado, ellos disfrutaron eso. Pero en su mente, en su visión, no estuvo preparar para que eso continúe en la siguiente generación. Entonces nuestras decisiones hoy van a afectar nuestro futuro. Recuerda que si tu éxito pasado en parte va a ser valorado según lo que hagas con él hoy. En parte será valorado según lo que hagas hoy. Porque yo puedo decir, yo hice muchas cosas buenas, yo tengo una linda historia, pero si hoy yo no sigo ese patrón, yo no sigo esa forma de decidir, haciendo la voluntad de Dios, siendo obediente a Dios, consagrándome para Dios, edificando mi familia para Dios, si yo no sigo con eso, mi lindo pasado, si hoy yo no sigo tomando decisiones correctas, puede que todo lo lindo que hice no sea valorado lo suficiente. En un momento, una palabra vino fuerte a mi vida, a mi familia, y fue esto: no importa cómo comenzaste, lo que importa es cómo terminás la carrera. Puedes ser el más rápido en la carrera, puedes ser el más habilidoso, pero cómo terminamos la carrera es lo importante. Porque el comienzo, todos comienzan de alguna u otra forma, bien o mal.
Pero lo importante es entender cómo vamos a terminar nuestra carrera. Entonces, todo lo que hiciste en el pasado va a ser valorado según lo que hagas hoy. Y por la manera en que aproveches esto que estás viviendo hoy para preparar tu futuro. Y te estoy enfocando hacia algo. Quiero que mire, estamos hablando de familias, de generaciones. Pensá en tus hijos, pensá en tu familia, pensá y visioná hacia años adelante. ¿Cuáles fueron algunas debilidades de Ezequías? Mostró poco interés o poca sabiduría en planear el futuro, en preservar para otras generaciones el avivamiento espiritual que ocurrió en su reinado. Esa fue una de las debilidades que tuvo Ezequías. ¿Cuál es la lección que podemos también sacar de la vida de Ezequías en cuanto a esto? Incluso esas reformas más significativas duran poco cuando no se toman las medidas para preservarlas en el futuro. Haber sido obediente a Dios en el pasado no elimina la posibilidad de ser desobedientes a Dios en el presente. Entonces yo no puedo vivir solamente del pasado. Yo hice tantas cosas, yo hice tanto y esto. Y algunos usan así para hacer bromas, ¿verdad? En el fútbol especialmente, ¿verdad? Algunos nos dicen a nosotros, los que ganamos 3 copas, que siempre vivimos del pasado. Pero por lo menos tenemos un pasado. Pero importante es que vivamos el presente también, marcando con nuestras decisiones para el futuro. Porque esto es lo que hoy decidas, lo que hoy hagas, va a tener un eco en la eternidad. Amén. ¿Se entiende lo de Ezequías? Hay decisiones que tenemos que tomar en estos tiempos. Los tiempos son diferentes, los tiempos cambian, las generaciones cambian. Nuestros hijos son diferentes a nosotros. Ellos están viviendo en otra cultura. Yo recuerdo cuando iba a la escuela, yo recuerdo cuando iba a la secundaria. Y hoy lo que los chicos ven, lo que los chicos tienen, es totalmente diferente. La información que ellos manejan es increíblemente mucho mayor. Entonces, tenemos que entender que hay decisiones y cuidados, determinaciones que tenemos que tomar para que nuestro futuro, para que se preserve el legado, la herencia espiritual en nuestros hijos. Siempre hablamos de familia. Desde aquí siempre hemos hablado de familia. Uno de los eslogans o de las frases que usamos es: la mayor riqueza de una nación son las familias. Una familia transformada puede transformarse en una nación transformada. O sea, qué importante es que nosotros vivamos por el propósito de Dios, que vivamos para atender ese llamado que es generacional, no es solamente con nosotros. Porque yo puedo decir, yo tengo una hermosa relación con Dios, yo vivo una intimidad con Dios, yo le sirvo a Dios, yo estoy conectado con el propósito de Dios. Ahora, todo eso hermoso que vos vivís, papá, mamá, tenés que intencionalmente trabajar en tus hijos, en tu casa, para que no sea solo vos, sino que ese legado quede en el corazón de tus hijos. Esas son decisiones muy importantes
Y más en estos días que estamos viviendo. Son tiempos de apostasía, dice la Biblia. ¿Saben lo que es la apostasía? Apostasía es cuando las personas empiezan a alejarse de Dios. El amor de muchos se enfriará, dice la Biblia. Eso quiere decir que la gente empieza a disminuir su amor por Dios, se empieza a alejar de Dios, empieza a dejar el camino de Dios. Y esos son los tiempos que estamos viviendo. Pero también la palabra dice que en los últimos tiempos Dios va a derramar de su espíritu de una manera sobrenatural, de una manera, se va a incrementar. A más que pasan los días, a más que pasan los tiempos, cuando más nos acercamos al regreso de Jesús, de nuestro Señor Jesús, de Maranata, Jesús está volviendo. ¿Qué va a pasar? El mundo va a empeorar, pero la iglesia va a estar más resplandeciente. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestras vidas y nuestras familias sigan encendidas en amor por el Señor. Que yo y mi casa tomemos la determinación de servir al Señor, de amar al Señor por encima de todas las cosas. Es muy importante. Ahora quiero saltar a otra historia de otro personaje o de otro hombre en la Biblia. Este hombre se llama Timoteo. Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Era un discípulo, era un hijo espiritual del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un gran hombre de Dios. Y él fundó muchas iglesias y tuvo muchos discípulos, pero tenía uno al que le escribió y quedó registrada esa carta, y es Timoteo. Abran sus Biblias en 1 Timoteo, primera carta a Timoteo, en el Nuevo Testamento. Ahí la parte inicial, capítulo 1, ahí cuando le saluda. ¿Cómo se refiere a Timoteo, Pablo? Timoteo 1, versículos 1 y 2. Miren qué dice, cómo le saluda Pablo a Timoteo. Le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Señor y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Era su hijo en la fe, era un discípulo amado de Pablo. Pablo tuvo varios discípulos, pero en Timoteo encontró un joven, alguien de confianza, un hombre que estaba pastoreando ya una iglesia en la ciudad de Éfeso. Y Éfeso es una iglesia de esos tiempos, muy buena referencia, lo que era la iglesia de Éfeso. Y hoy quiero hablarle entonces sobre Timoteo. ¿Cuál fue el legado que él recibió? No le voy a hablar de herencia, porque la herencia es diferente al legado. La herencia es todo lo material que yo le puedo dejar a mis hijos cuando yo muera, o lo que mis padres cuando mueran nos dejan a nosotros. Todo lo material, una casa, un terreno, dinero, todo eso es lo que recibimos por herencia. ¿Sí? Todo lo material, todo lo que podemos recibir de manera material, ¿verdad? Y es bueno dejar herencia. La palabra dice que los padres tenemos que trabajar para dejar herencia a nuestros hijos. Eso es lo correcto, hay que hacerlo. Pero no voy a enfocarme en eso, voy a hablar lo que es el legado. ¿Y qué es el legado a diferencia qué es el legado a diferencia de la herencia? Que no es algo material, es algo espiritual, son los valores, son los principios, es la cultura que nosotros heredamos de nuestros padres y que nosotros padres dejamos a nuestros hijos. ¿Cuánto de mis enseñanzas, cuántas de mis
de mi forma de ser, de mi forma de amar a Dios, va a quedar en el corazón de mis hijos. Ese es el legado. Y Timoteo recibió un legado muy hermoso que vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el legado que estás preparando para tus hijos? Yo recordaba por esa foto que les conté al principio, me hizo recordar muchas cosas. Y yo valoro mucho lo que hizo mi mamá por todos nosotros. Nos dejó un legado. Siempre la mamá está más en la casa, está más con los hijos, porque el papá siempre está más afuera trabajando, atendiendo. Pero la mamá siempre está ahí en la casa, es la instructora, es la maestra, es la que te corrige, la que ¿verdad? Te corrige de diferentes maneras. Y estaba viendo un meme ahí de poner una zapatilla, una escoba. ¿Con cuál de estos fuiste corregido? Decía, ¿verdad? Un cinto. Y de todas esas formas fuimos corregidos también. ¿Pero para qué? Para nuestro bien. Y recuerdo a mi mamá que ella nos inculcaba siempre el estudio, nos exigía, nos atendía, nos ayudaba, siempre nos inspiró, inclusive en la época de la facultad, en la época de la universidad. Ella se metió también a estudiar en la universidad. Ya después de mucho tiempo, ella estudió para ser maestra. Y nos decía, yo a veces hablaba con ella y me decía, y yo, si yo puedo, vos podés. Si yo estudio por ustedes, me decía. Y son legados, algo inmaterial, pero algo que quedó en nosotros. Y su fe, ella oraba, cada vez que había necesidades, ella oraba. Cada vez que había problemas, ella oraba y nos dejaba esa enseñanza que queda en el recuerdo y queda en el corazón. Entonces, esa foto me trajo muchos recuerdos de cómo alguien puede influenciarte, alguien puede dejarte un legado. Hoy le tengo a mi papá vivo y sigo recibiendo de él. Siempre que tenemos conversaciones, él me habla, me aconseja, me corrige. Y esas son cosas que van a quedar, no son cosas materiales, no es algo que yo pueda tocar, pero algo que puedo llevar para mi vida y puede marcar una gran diferencia para mi futuro. Y esas son las cosas hermosas que nosotros también tenemos que trabajar en nuestros hijos. De hecho que ya lo estamos haciendo, pero de una manera especial en estos tiempos tenemos que ser intencionales en la crianza, en el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos. Pablo habló de ese legado en la vida de Timoteo, y el legado que recibió Timoteo era la fe, un legado de fe. Y vamos a ver esta fe que Pablo habló que tenía Timoteo. Creo que vamos a usar una referencia aquí, 2 Timoteo 1:5. 2 Timoteo 1:5. Trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Wow. Su legado. ¿Quién le dejó su legado? Pablo. No era Pablo, era su abuela y su mamá. Le instruyeron, le dejaron un legado de fe. Y esa fe que tenía como legado Timoteo, esa fe que sincera, dice, una fe genuina, era la que tenía Timoteo, porque él había recibido de sus abuelas.
¿Por qué era tan importante esa fe que él recibió? Porque en los días que él estaba viviendo había, como hoy, apostasía. Miren, vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Nos dicen cómo eran los tiempos que estaba viviendo Timoteo. Y qué era lo que le sostenía a Timoteo siendo un pastor joven, liderando una iglesia en medio de esa sociedad, de esa cultura. Miren, vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. 4. ¿Está? Pero ustedes tienen en sus Biblias. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, de hipócritas mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó, y bueno, y sigue. Pero ¿cómo eran esos tiempos que estaba viviendo Timoteo? De apostasía, de falsas doctrinas, de peligros. Es lo mismo que estamos viviendo nosotros hoy. Satanás siempre va a aumentar su dosis de ataque a diferentes generaciones. ¿Recuerdan cuando Satanás quiso liquidar a todos los niños en la época de Jesús? También otro momento histórico, después vamos a hablar de esto, fue cuando en Egipto tenían que matar las parteras, tenían que matar a los recién nacidos varones hebreos. La historia de Moisés. Y Satanás siempre va a querer matar y destruir a una generación, para que no continúe el legado, para que los hijos se aparten. Tal vez no mata físicamente, pero espiritualmente quiere destruir a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Por eso es que nosotros tenemos que tomar decisiones y llevar este legado. Y Timoteo, en medio de esa apostasía, en medio de esa condición moral de su tiempo, dice que él tenía una fe genuina y verdadera. Digan conmigo, una fe genuina y verdadera. Era coherente esa fe. No era decir en la iglesia una cosa y en la casa vivir otra cosa. Sus padres, su familia, su mamá, su abuela, le instruyeron y le dejaron un legado de una fe genuina. Entonces hoy nosotros tenemos que transmitir una fe genuina, una fe coherente con lo que somos aquí en la iglesia y lo que somos en casa. Tiene que ser una fe firme en medio de las batallas, en medio de la persecución, en medio de las dificultades. Nuestra fe tiene que estar firme. Nuestros hijos nos tienen que ver a nosotros siendo coherentes con lo que decimos creer y con lo que estamos viviendo. Si creemos en un Dios todopoderoso, ¿cómo estamos reaccionando ante los problemas, ante las crisis? ¿Me estoy quejando? ¿Estoy diciendo no puedo, no sabemos cómo vamos a salir de esta? ¿Por qué estamos en esta? ¿Nos estamos quejando tal vez en algún momento? ¿Nuestros hijos nos están escuchando? ¿O tenemos la determinación de decir, bueno, familia, estamos en una situación difícil? Chicos, hijos, vamos a entregarle a Dios nuestra causa, porque Dios es todopoderoso y Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Vamos a entregarle cada situación que estamos viviendo, porque Él nos dijo que nos escucha cuando nosotros le clamamos a Él. ¿Cuál es tu fe? ¿Tu fe está siendo firme? ¿Tu fe está siendo coherente? La fe que aprendemos en casa es un legado demasiado importante. En medio de la dificultad, ¿cómo te ven tus hijos? ¿Cómo te sienten tus hijos? ¿Desesperado? ¿Quejándote de todo?
murmurando, criticando? ¿O estás firme creyendo en Dios? Firme entregándole cada una de tus causas, cada una de tus luchas, y haciéndole entender a tus hijos: vamos a orar, vamos a confiar en Dios, porque Dios nos va a dar la salida. La otra vez contaba que mi mamá, cuando era pequeño, me dijo: orá, cuando yo le pedí mi bicicleta. Me dijo: orá. Y yo me acuerdo de esas oraciones. Me acuerdo, vivíamos en Lambaré y yo oraba. ¿Y saben qué? ¿Por qué me acuerdo de esa época? Porque en esa época yo oraba y teníamos una ventana que daba hacia el fondo de la casa, pero al lado había un baldío, tipo un bosque era, en aquellos tiempos, donde nosotros jugábamos, todo eso. Pero en una de esas noches así, en una madrugada, con la ventana abierta, ahora no se puede dormir con ventana abierta, ¿verdad? Casi no. O si no, a tener visita. Y recuerdo que en esos días nomás, cerquita de los Reyes, Día de los Reyes, cuando yo estaba esperando mi bicicleta, porque yo le oraba a Dios, porque mi mamá decía: orá, pedile a Dios, Dios te va a dar. ¿Qué pasó? Me picó un alacrán. Y esa me marcó así el dolor. Y yo tenía 7, 8 años. Y en esos días, después, el consuelo fue mi bicicleta. Porque el dolor me tuvieron que llevar al médico a poner un calmante, porque era un dolor insoportable. Pero yo lo que recuerdo de esto, aparte de la anécdota, es que mi mamá me decía: orá. Y yo oraba cada noche: Señor Jesús, te quiero pedir para mi bicicleta, yo sé que vos me podés dar. Pero ella me hizo confiar en Dios para pedirle las cosas que yo quiero, para que yo pueda orar desde pequeño. Y esa fe que aprendemos en casa, en medio de las dificultades, ¿cómo estamos nosotros? ¿Es una fe firme, una fe coherente con lo que creemos? ¿Es una fe cotidiana? Todo el tiempo tenemos que estar demostrando y viviendo una fe sencilla, una fe real, confiando en Dios, demostrándole a nuestros hijos en quién nosotros hemos creído, en quién estamos creyendo. Vamos a mirar en 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Habla también del carácter de los hombres de los últimos días. Y ahí viene diciendo que esos son los días que él estaba viviendo, pero que también acá, en los últimos tiempos estamos viviendo. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Hoy estamos viviendo eso. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Bueno, dice una lista de casi 11 cosas características de la apostasía, de lo que los hombres que se apartan de Dios. Y lastimosamente hoy estamos viviendo también en el mundo cristiano algo que se llama el secularismo. El secularismo es cuando vamos permitiendo que las costumbres del mundo tomen parte de nuestra cultura familiar o en la iglesia misma. O sea, cada vez vamos aceptando como normal algunas prácticas que son del mundo. Que del mundo decimos no de otro planeta, sino del mundo, hablamos del mundo sin Dios, de los que no tienen a Jesucristo como su Rey. Eso se llama secularismo. Por eso nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos la sana doctrina. Porque lo que el mundo te ofrece, la filosofía de este mundo, el ateísmo y todas estas filosofías que hoy están tan fuertes, que están presionando desde el colegio, desde la universidad,
si tus hijos no están basados en una sana doctrina, van a ser convencidos, arrastrados por el sistema de este mundo, que es anti Dios, que es anti evangelio. Amén. Tenemos que cuidar. Estos tiempos estamos viviendo. Estas características de estos hombres que dice acá, eso lo estamos viviendo hoy. Y nosotros tenemos que combatir la apostasía en estos tiempos y llevar a nuestros hijos a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, que ellos vivan una fe genuina, sincera, en el nombre de Jesús. Otra cosa, una característica de esta fe que tenía Timoteo era una fe verdadera. ¿Por qué era una fe verdadera? Porque estaba basado en la palabra de Dios. Una fe basada en la palabra de Dios. Tu fe no puede estar basada, ya le digo a los jóvenes, adolescentes, tu fe no puede estar basada en ningún influencer de las redes sociales. No porque dijo fulana, no porque dijo sultano, no porque hizo tal cosa, no porque hizo... No. Tu fe no puede estar basada en lo que digan los famosos influencers de hoy en día. Tu fe debe estar basada en la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. 14 y 15, 3, 14 y 15. Ya estamos en la recta final. Dice así: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo él aprendió? Desde niño. ¿Quién le enseñó? ¿Pablo? No, su mamá y su abuela. Su mamá y su abuela, Loida y Eunice, ellas fueron cristianas. En ese tiempo ellas eran judías, pero el papá de Timoteo era griego, no era cristiano ni judío, no era un seguidor de Cristo, pero su mamá y su abuela fueron cristianas de primera generación. Timoteo ya era segunda generación de cristianos. Por eso dice que desde la niñez su mamá y su abuela le enseñaron las escrituras. Y le dijo: esa enseñanza que recibiste y estás convencido, en esa tenés que perseverar. Porque esa palabra que recibiste, esa enseñanza, te va a hacer sabio para la salvación. No la sabiduría humana y de todo lo que podamos tener, de todos los coaching que hay hoy en día y todos los consejos que tenemos, pero la palabra de Dios es la que te da sabiduría para la salvación. Qué tremendo. ¿Y de dónde? ¿De dónde adquirió esto Timoteo? Una fe verdadera basada en la palabra de Dios. Desde su casa, desde su abuela y su mamá, que le enseñaron desde pequeño la palabra de Dios. Qué interesante, qué importante es. Los abuelos son importantes. ¿Cuántos son abuelos? Oh, gloria a Dios. Abuelos, ustedes son importantes, ustedes son un puente generacional. Ustedes tienen que trabajar por sus nietos. Ustedes son parte importante. Aprovechen eso y denle a sus hijos lo mejor, a sus nietos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 hasta el 8, vamos a leer. Deuteronomio 6, del 4 hasta el 8. Fíjense lo que dice la palabra, cuál es el consejo que Dios le da a Israel.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirá, ¿a quiénes? ¿A quiénes le va a repetir? ¿Están leyendo? ¿Están siguiendo la lectura? ¿A quién le van a repetir? A tus hijos. Y les hablarás de ellas. ¿Dónde? Estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo debe ser entonces esa fe que tenemos que transmitir a nuestros hijos? Intencional, todo el tiempo, insistir, trabajar, dejarle un legado a ellos para que ellos sean sabios para la salvación. Esto es un gran reto para nosotros. Es un gran reto. Por eso digo, cada vez que nos encontramos con estas cuestiones, algo que nos desafía, algo que nos pone ahí y decimos, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo tengo que mejorar? ¿Cómo voy a hacer para que mis hijos me escuchen? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Sabes qué? Yo no te puedo dar una receta exacta. Solo te puedo decir que la palabra está llena de consejos, de sabiduría, de principios. ¿Y sabes qué dice en la palabra también? Que Dios va a estar con nosotros todos los días. Y que el Espíritu Santo nos va a enseñar toda verdad. Que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Y que está con nosotros hasta que vuelva Cristo. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro mejor amigo para estos días difíciles, desafiantes que nos tocan vivir. Estos días que nos toca vivir sin el Espíritu Santo, no hay solución. Solamente con la presencia del Espíritu Santo de Dios con nosotros. Solamente. Cuando Pablo le tomó para su discípulo a Timoteo, Timoteo ya había sido instruido. Es como el discípulo que soñás, aquel que ya viene preparado y vos le decís, vamos a trabajar juntos, dale, y está ahí dispuesto, conoce la palabra, está dispuesto a servir. ¿Qué hacía Pablo? En Filipenses le dice, no sé más a quién le puedo enviar junto a ustedes, pero le voy a enviar a mi mejor soldado, le voy a enviar a mi discípulo amado, a Timoteo, para que esté con ustedes. Tenía una confianza, tenía una seguridad en su discípulo, porque Pablo estaba ya en la cárcel, pero Pablo seguía atendiendo a la iglesia desde la cárcel, con las cartas, discipulándoles a ellos, enviándoles pastores, obreros, y Timoteo era uno de ellos, su discípulo amado, que había recibido un legado de una fe genuina, de una fe verdadera, la misma que nosotros necesitamos trabajar e inculcar a nuestras familias. En ese gran desafío estamos nosotros. Recuerdo que hace un tiempo atrás me tocó compartir la palabra de Dios y hablábamos del estilo de vida de las familias en los últimos tiempos. Y que nuestro mayor compromiso, nuestro mayor ministerio es formar una familia para Dios. Formar familias para Dios, para su gloria. Y por último, no voy a leer más un versículo, pero le voy a contar la historia que muchos de ustedes ya saben. Moisés, la época que nació Moisés, hubo también una orden de matar a todos los bebés que nacían de las hebreas. Las parteras tenían que matarle. Pero una mujer valiente, una hebrea, ¿qué hizo? Tuvo al bebé, a Moisés, le cuidó, preservó su vida, le dio. ¿Cómo hacer para que el bebé no llore? Mamá, ustedes saben.
le da tití. Está llorando el bebé, ¿verdad? A mí me pasa a veces, ahora ya es grande. Pero está llorando, le da ya a la mamá, porque ahí se tranquiliza. Y la mamá, imagínense que andaban buscando a los bebés para matarle. Y todo el tiempo le tuvo que cuidar su mamá del peligro de muerte, amamantando, dándoles toda la protección. Esta mujer valiente, ¿qué hizo? Preparó una canasta bien protegida para poner en el río, la corriente de agua. Y dice que en ese río había muchos cocodrilos, así como en nuestro lago acá de la República. Y le tenía que enviar a su hijito adentro de esa canasta. ¿Para qué? Para que llegue hasta donde ella sabía que ahí se bañaba las hijas del faraón y ahí la familia del faraón. ¿Y qué hizo? Le dio y le envió a ese bebé en esa canasta. Los cocodrilos ahí, ¿verdad? Y llegó hasta la familia del faraón, hasta las hijas ahí, la familia del faraón. Y encontraron el bebé y le tuvieron al bebé, le encontraron un bebé hermoso ahí. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para cuidarle? ¿Y qué hizo Dios? ¿Y qué hizo esta mamá? ¿Verdad? Yo le puedo cuidar. Ella otra vez se fue hasta ahí y le dijo: yo quiero cuidarle, yo puedo cuidarle a ese bebé. Ella era hebrea y preservó a ese hijo, lo cuidó. Y encima, ¿saben qué? Le pagaron a ella por cuidarle. Te quiero decir algo: si vos le cuidás bien a tus hijos, si vos le educás bien, vos le guardás en el camino del Señor, le guías, ¿sabes qué Dios va a hacer? Te va a pagar bien. Dios te va a recompensar. Y creció, dice, Moisés creció en la familia real, en el palacio, ahí en la familia del faraón. Comía de la mejor comida, después ya fue creciendo, adolescente, joven. ¿Y saben qué pasa? A los 40 años, su mamá le cuidó en su primera infancia. Es vital, si tenés hijos chicos, que los primeros años le inculques, le muestres, le demuestres, le orientes, le enseñes ya desde que son pequeños. Porque dice que a los 40 años Moisés volvió a ver a su familia, volvió a su familia hebrea. Él tenía la mejor comida, la mejor ropa, la mejor cama, la mejor educación en el palacio. Pero cuando llegó el tiempo, los 40 años, dice que él volvió a ver a su familia. Y ahí, en ese proceso, ocurre toda la historia de Moisés y después ya se alarga más. Pero cómo su mamá le preservó, le cuidó, y esos tiempos que le dio, le amamantó. Yo me imagino que por muchos años ella le cuidó a ese niño, le preservó la vida, pero también le inculcó los valores, le inculcó la cultura de los hebreos. Y él no se olvidó cuando fue grande. Si a tus hijos vos le marcás con una influencia, con un legado de fe verdadera, genuina, aun cuando fuere viejo, dice la Biblia, no se va a apartar del camino. O tal vez va a pasar muchas cosas, pero a la larga va a decir: yo esto aprendí de mi casa, yo aprendí esto de mis padres, ellos siempre se manejaron así, y voy a volver a los principios de mi casa, a lo que mis padres vivieron, lo que mis padres me inculcaron. Y ese es nuestro gran desafío hoy: preservar la vida de nuestros hijos en medio de tantas cosas malas que están ocurriendo. Tenemos que dejar una huella en ellos. Tenemos que dejar una influencia tan fuerte en ellos. Solo yo no puedo hablarles todavía porque mis hijos son pequeños, pero yo sí le puedo hablar de una mamá y de un papá que dejaron y están dejando una huella. En el caso de mi mamá, ya me dejó muchas cosas que hoy recuerdo y valoro
y me doy cuenta de qué importante fue su fe, fue todo lo que ella nos inculcó desde mi casa. Pidamos a Dios que nos ayude en este proyecto, este desafío con nuestros hijos, para transmitir una fe genuina, una fe verdadera. Y que nuestras decisiones hoy marquen nuestro futuro. Amén.